Tal vez lo que llamas yo sea una construcción, hecha de expectativas, silencios y comparaciones. De palabras que absorbiste sin darte cuenta, de miradas que te enseñaron que ser tú no era suficiente. ¿Cuántas veces has sentido que estás en el cuerpo equivocado, en la vida equivocada y con la voz apagada? A veces no es que estés roto, es que estás disfrazado de alguien que aprendiste a ser para sobrevivir. Y entonces llega el vacío, ese silencio que lo arrasa todo, la incomodidad de no saber quién eres ni hacia dónde vas. No necesitas más máscaras, no necesitas más validación, solo coraje. Respira. Estás por entrar en un espacio donde tu historia puede contarse con verdad. Te doy la bienvenida a Narrarte, donde no solo narramos libros, narramos procesos, despertamos memorias y a veces hasta devolvemos identidades. Libro Identidad en Ruinas. Autor anónimo. Narrador Laura Sepúlveda. ¿Cuántas veces te has despertado sintiéndote como un extraño en tu propia vida? ¿Cuántas veces has estado en una conversación sonriendo, asintiendo, pero por dentro gritas, ¿este no soy yo? ¿Cuántas veces has mirado al espejo y no has reconocido a la persona que te devuelve la mirada? No estás loco, no estás roto, estás despertando. Llevamos años construyendo versiones de nosotros mismos que no nos pertenecen, versiones que complacen a nuestros padres, que impresionan a nuestros jefes, que encajan en grupos, que no molestan, que no incomodan, versiones seguras, versiones aceptables, versiones falsas. Y ahora, en este momento de tu vida, algo dentro de ti se revela, algo grita, algo se niega a seguir fingiendo. Tal vez fue esa promoción que conseguiste y que no te emocionó como esperabas. Tal vez fue ese cumpleaños donde te diste cuenta de que estás viviendo la vida que otros diseñaron para ti. O tal vez fue simplemente esa madrugada donde te preguntaste, ¿qué estoy haciendo? En ese momento no fue casualidad, fue tu alma tocando a la puerta. La crisis de identidad no es un colapso, es un despertar, es tu ser auténtico que se niega a quedarse callado por más tiempo. Es la parte más valiente de ti que dice, basta, es hora de ser real. Pero aquí viene lo difícil. El camino de regreso a ti mismo no es una línea recta. Vas a cuestionar todo. Vas a decepcionar a algunos. Vas a asustar a otros. Y también vas a asustarte a ti mismo. Porque descubrir quién eres realmente significa desprenderte de quién creías que tenías que ser. Y eso definitivamente duele. Duele como cuando una herida comienza a sanar. Incómodo, pero necesario. Este libro no es una fórmula mágica, no te va a dar nueva personalidad envuelta en papel de regalo. Lo que sí va a hacer es algo más poderoso. Te va a acompañar en el proceso de recordar quién eras antes de que el mundo te dijera quién tenías que ser. Vas a redescubrir tus verdaderos valores, no los que heredaste. Vas a reconectar con tus sueños reales y no con los que te parecían más seguros. Vas a aprender a escuchar tu voz interior, esa que has estado silenciando por muchos años. No será fácil. Habrá días donde querrás volver a la comodidad de la máscara, pero cada vez que elijas la autenticidad sobre la aprobación, cada vez que elijas la verdad sobre la comodidad, estarás construyendo una vida
que finalmente será tuya. Porque al final del día, la pregunta no es quién quieren que seas. La pregunta es quién quieres ser cuando nadie más está mirando. Tu respuesta está dentro de ti, esperando. Solo necesitas el valor para escucharla. Capítulo 1. Hay momentos en los que simplemente ya no sabes quién eres. Y no lo dices en voz alta, ni siquiera lo piensas con claridad, pero lo sientes. Lo sientes cuando te miras al espejo y no hay brillo, cuando repites tus rutinas diarias y todo se siente mecánico, cuando sonríes por reflejo y no por verdad. Una crisis de identidad no siempre empieza con un gran quiebre. A veces comienza en el silencio, en lo que no sabes explicar, en ese cansancio profundo que no se va con dormir, en esa sensación de estar contigo, pero no sentirte en casa. Lo que antes te motivaba, hoy ya no resuena. Lo que hacías por costumbre, ahora se siente pesado. Las decisiones que tomaste en algún momento de tu vida, tal vez por amor, por miedo, por impulso o por deber, hoy te pesan como si no fueran tuyas. Y no sabes exactamente en qué momento te perdiste. Solo sabes que ya no estás ahí. Tal vez cumpliste con todo. Tal vez hiciste lo que se esperaba. Tal vez seguiste la fórmula: estudiar, trabajar, ser útil, ser fuerte, ser suficiente. ¿Pero para quién? Y aquí estás, sintiendo que lo que construiste por fuera ya no sostiene lo que sucede por dentro. Eso no es debilidad, eso es una señal. Una crisis de identidad no es el final de tu camino, es el umbral hacia algo más honesto y más tuyo. Pero para cruzarlo, primero hay que dejar de negar lo que ya no funciona. Y eso duele. Duele darte cuenta de que has estado sobreviviendo en lugar de viviendo. Duele sentir que la vida que tienes no se parece a la vida que deseas. Duele soltar todo lo que construiste por encajar. Y aunque te haya servido para llegar hasta aquí, tal vez estás en esa etapa donde todo se tambalea. Tu motivación, tus vínculos, tu identidad profesional, tu rol familiar, tu forma de pensar. Y lo más desconcertante no es lo que se va, sino no saber qué es lo que viene. ¿Qué pasa si no soy lo que estudié? Si ya no me identifico con mi grupo, si no quiero seguir repitiendo lo que aprendí, pero tampoco sé qué quiero ahora. Esto no resuelve con respuestas rápidas, porque no es un problema que resolver, es una verdad que necesita ser escuchada. Hay una parte de ti que está pidiendo espacio, no para reinventarse desde el deber, sino para redescubrirse desde la presencia, para soltar los trajes que ya no te quedan, para deshacer lo que construiste desde el miedo y para decirte con honestidad: ya no soy esa versión de mí y está bien no saber quién ser ahora. La sociedad nos enseñó que siempre debemos tener claridad, tener metas, tener rumbo, tener certezas, pero no nos enseñaron a quedarnos en el vacío, en ese espacio incómodo donde ya no eres lo que fuiste y ahora no sabes lo que eras. Y sin embargo, ese es el lugar donde nace la verdad. Aquí no hay respuestas automáticas, pero hay algo mucho más valioso: la posibilidad de escucharte, de atreverte a hacer las preguntas incómodas, de permitirte dudar, llorar, detenerte, sin sentir culpa de ello. Este capítulo no pretende darte soluciones, pretende abrirte un espacio cálido donde no tengas que fingir que estás bien, un espacio
donde puedas rendirte sin rendirte. Un espacio donde recordar que no estás solo. La crisis de identidad no es una señal de fracaso, es una puerta. Y aunque duela, aunque dé miedo, aunque no entiendas todo aún, la posibilidad de mirar hacia adentro ya es un acto de valentía. Si llegaste hasta aquí es porque algo en ti se está despertando y no necesitas saber el final, solo dar el siguiente paso. Uno pequeño, uno sincero, uno solamente tuyo. Capítulo 2. Desde pequeños aprendemos qué versiones de nosotros son más aceptadas. No siempre de forma explícita, a veces con gestos, a veces con silencios, a veces con elogios que llevan condiciones escondidas. ¡Qué niñita tan buena! Siempre ayuda. ¡Qué fuerte eres! Nunca lloras. Tú eres el responsable de la familia, ¿verdad? Y así, sin darnos cuenta, vamos absorbiendo guiones que no escribimos, pero que empezamos a actuar, una y otra vez, hasta que se vuelven parte de nuestra piel. Ese personaje, el fuerte, el complaciente, el brillante, el que siempre sabe qué hacer, la que no molesta o el que nunca se queja, no nació de tu esencia, sino de tu necesidad de pertenecer. Y no está mal, fue lo que supiste hacer con lo que tenías, fue tu forma de protegerte, fue tu armadura cuando no había espacio para mostrarte vulnerable. Pero ahora esa armadura pesa, aprieta, duele y limita. Porque el problema no es haber construido un personaje, el problema es no darnos cuenta de que lo hicimos y terminar viviendo en función de ese guión sin preguntarnos si todavía nos representa. Ese personaje te enseñó a funcionar, a moverte en el mundo, a evitar conflictos o a conseguir validación o a sentirte útil. Pero, ¿te permitió habitarte de verdad? Cuando una crisis de identidad aparece, una de las primeras capas que se empieza a desarmar es exactamente esa, la del personaje. Y suele sentirse confuso, porque si tú no eras esa versión, entonces ¿quién eres? Por eso a veces sostener ese rol por tanto tiempo te deja agotado, porque no se trata solo del trabajo, ni de las relaciones, ni de la rutina. Es el peso de tener que mantener una versión de ti que ya no se sostiene sola. Has aprendido a leer las expectativas de los demás antes que las tuyas. Has desarrollado una forma de hablar, de actuar, de reaccionar, moldeada por lo que creías que debías hacer. Y en ese proceso te has alejado de ti. ¿Te has preguntado qué harías si no tuvieras miedo de decepcionar? ¿Quién serías si no sintieras culpa por soltar ese personaje que tanto reconocen los demás? A veces lo difícil no es construir una nueva versión de ti, es soltar la anterior, sobre todo cuando ha sido funcional. Porque hay algo en ti que sabe, si dejas de actuar como siempre, algunos se alejarán. Y eso da miedo. Miedo a perder reconocimiento, afecto o pertenencia. Pero hay algo aún más peligroso que eso. Perderte a ti mismo por sostener algo que ya no eres. Este capítulo es una pausa para observar con honestidad cuál ha sido tu guión. Te convertiste en el que siempre resuelve, en el que nunca necesita ayuda, en el que evita el conflicto a toda costa. ¿Aprendiste a estar disponible para todos, menos para ti? Tal vez llevas años interpretando el mismo papel. Tal vez ni siquiera sabes cómo hablar si no es desde ese tono de fuerza, o de amabilidad exagerada, o de seguridad aprendida. Y no porque seas falso, sino porque aprendiste que esa era la forma de sobrevivir.
Pero ahora ya no se trata solo de sobrevivir. Se trata de vivirte, de sentirte, de encontrarte. No se trata de eliminar todo lo que fuiste. Se trata de darte permiso para ser más. Más que la imagen, más que la función, más que el deber. Y para eso hace falta valentía. No la valentía de resistirlo todo, sino la de decidir: ya no quiero seguir actuando. Es posible que al principio no sepas cómo moverte sin ese disfraz, que te sientas torpe, expuesto, frágil, pero hay algo profundamente liberador en empezar a elegirte desde la autenticidad, sin tener que caerle bien a todos, sin tener que ser siempre correcto, sin tener que forzarte a cumplir un papel que ya no te cabe. En el fondo lo sabes, tu esencia no necesita adornos, solo necesita permiso. Y si estás aquí, es porque hay algo en ti que ya no quieres seguir fingiendo. No para el mundo, no para la familia, no para la pareja y sobre todo, no para ti. Así que este capítulo es una invitación a bajarte del escenario un momento, a quitarte el disfraz, aunque sea a solas, a sentarte contigo sin tener que demostrar nada, a recordar que debajo del personaje sigues siendo tú, vivo, humano, incompleto y real. Y eso es lo más digno que puedes ser. Capítulo 3. ¿Cuántas veces te has sentido vacío después de un logro que se suponía debía llenarte? La promoción, la relación estable, el cuerpo ideal, el reconocimiento. Y sin embargo, algo dentro sigue apagado, como si hubieras alcanzado una meta impuesta, pero no un propósito sentido. Este capítulo es para ti, que has hecho todo correctamente y aún así sientes que algo falta. Es el punto de inflexión donde muchas personas entran en lo que solemos llamar crisis existencial, aunque en realidad es un llamado profundo a reconectar con lo auténtico. El punto de quiebre. Señales del desajuste interno. No siempre se manifiesta con lágrimas o una gran pérdida. A veces se siente como un desgano crónico, una pérdida de sentido, una sensación constante de estar desconectado de uno mismo, incluso rodeado de cosas buenas. Estas son algunas señales comunes de que estás transitando este punto. Te sientes culpable por no ser feliz a pesar de tener todo. Experimentas ansiedad que no sabes de dónde viene. Nada te ilusiona como antes. Te esfuerzas en sostener una imagen que ya no te representa. Sientes que has perdido contacto con lo que verdaderamente te importa. Si te identificas con esto, no estás roto. Estás en el umbral del cambio. ¿Por qué ya no funciona lo externo? Durante años tu identidad puede haber sido moldeada por las expectativas de otros. Tu familia, la cultura, las redes sociales, tus propias creencias aprendidas, nos enseñan que tener éxito equivale a sentirse completo. Pero esto solo funciona si ese éxito está alineado con tus valores internos. El problema no es el logro en sí, sino la desconexión emocional entre lo que haces y lo que eres. Has funcionado más como un rol que como una persona real, y ese desajuste comienza a pasar factura. El vacío no es una ausencia de cosas, es ausencia de coherencia, y la coherencia comienza cuando dejas de vivir hacia afuera y empiezas a vivir desde adentro. El mecanismo de compensación emocional. Cuando tu mundo interior no se siente visto ni nutrido, tu psique activa estrategias de compensación. Comienzas a sobreproducir, a sobreconectar, a sobreconsumir y a sobrejustificar. Estas estrategias no son fallas tuyas, son intentos de tu mente
por encontrar equilibrio emocional, pero ninguna compensación externa puede llenar un vacío de identidad. El primer paso para sanar esto es reconocer el patrón sin juicio. No te culpes por haberte perdido. Agradece que hoy puedes verte. Reconexión. ¿Cómo empezar a escuchar tu yo real? Cuando te despojas de lo externo como una única referencia, lo que queda es la oportunidad de escucharte sin filtros. Para muchas personas, esto da miedo, pero también puede ser el inicio más poderoso. Aquí te dejo algunas herramientas terapéuticas que puedes comenzar a usar desde hoy. Diálogo interno consciente. Empieza por preguntarte en voz alta o por escrito, ¿qué parte de mi vida estoy sosteniendo solo para cumplir expectativas? ¿Qué me ilusiona antes que ya no me mueve? ¿Quién sería si dejara de buscar aprobación? No importa si las respuestas no son claras al principio. Lo importante es crear el hábito de autoescucha genuina. Esa práctica, repetida con honestidad, comienza a devolverte la voz. Revisión de valores personales. Haz una lista de lo que consideras verdaderamente importante. Ejemplos: libertad, autenticidad, paz mental, amor, creatividad y seguridad. Luego, revisa en qué medida tu vida actual está alineada con esos valores. Si vives lejos de ellos, sentirás ansiedad. No porque algo esté mal contigo, sino porque estás traicionando lo que eres por lo que te dijeron que debías ser. Reducir el ruido externo. Cuando estamos desalineados, solemos buscar más ruido. Redes sociales, contenido constante, validación digital. Haz pequeñas pausas de desintoxicación. Apaga las notificaciones, sal a caminar sin música, quédate en silencio 5 minutos cada día. La claridad interior no aparece en medio del caos, necesita espacio. Identificar el personaje que interpretas. ¿Quién estás siendo para que te quieran? ¿Para que no te abandonen? ¿Para que te admiren? Ese personaje probablemente te salvó en algún momento, pero hoy puede que sea la jaula en la que vives. Visualízalo, nómbralo y escríbelo. Y luego decide, ¿quieres seguir siendo esa versión o comenzar a mostrarte tal como eres? El inicio del vacío fértil. Este proceso puede sentirse como una pérdida, porque en parte lo es, y estás soltando lo que ya no tiene sentido, y por eso duele. Pero ese dolor es señal de crecimiento, no de fracaso. A este punto muchos intentan volver atrás, pero te lo digo con claridad, cuando lo externo deja de llenarte, no hay vuelta atrás que te cure. El único camino ahora es hacia adentro, hacia la reconstrucción auténtica y hacia la presencia de tu verdadero yo. Y aunque al principio te sientas confundido, incluso desnudo emocionalmente, no estás solo. Millones de personas están despertando de esa misma programación y tú estás entre ellas. Capítulo 4. Escúchame bien. Si hoy estás atravesando una ruptura, ya sea interna o externa, no estás fallando, estás avanzando. Una de las razones más frecuentes por las que las personas llegan a terapia es porque han dejado de sentirse identificadas con la vida que llevan, pero no saben cómo salir de ahí sin destruirlo todo. Eso genera ansiedad, confusión e incluso culpa, porque nos han enseñado que si algo no funciona, hay que arreglarlo, no soltarlo. Pero la verdad es que hay cosas que no se arreglan, se superan, y eso también es evolución. Vamos a empezar a trabajar desde ahí. Reconocer la ruptura como fase natural del desarrollo psicológico. La identidad humana no es estática, es dinámica, evoluciona por etapas. En psicología del desarrollo esto es fundamental. El yo que eres a los 15
no puedes sostenerte a los 30. Y está bien que así sea. La crisis llega cuando te resistes al cambio interno por miedo a las consecuencias externas. Es decir, tú sabes que algo ya no encaja contigo, pero sigues actuando como si lo hiciera. ¿Qué pasa ahí? Comienzan los síntomas: ansiedad sin causa aparente, sensación de estar desconectado del entorno, irritabilidad, apatía, pérdida de propósito. Esto se llama disonancia interna y puede derivar en desgaste emocional crónico. La primera herramienta es hacer una lista honesta de todas las áreas en las que estás actuando por deber, no por convicción. Relaciones, trabajo, creencias y hábitos. ¿Qué de todo eso estás sosteniendo solo por miedo a romperlo? El miedo a romper y el apego evitativo. Muchas personas evitan romper porque sienten que el acto de soltar es equivalente a destruir. Esto tiene raíces en estilos de apego, especialmente el apego evitativo, que tiende a mantener las cosas bajo control incluso a costa del bienestar personal. ¿Cómo se expresa este patrón? Te quedas en relaciones que ya no funcionan por miedo a la soledad. Sigues caminos profesionales solo porque ya invertiste tiempo. Aplazas conversaciones necesarias porque no quieres hacer daño. Pero eso también es daño por omisión. La segunda herramienta es: hazte una pregunta sin filtros. ¿A quién estoy cuidando al no romper? ¿Y a costa de quién? Es probable que la respuesta te confronte. Estás priorizando el confort ajeno sobre tu integridad emocional. La ruptura no es un fracaso, es una transición de etapa. Desde la psicología narrativa, entendemos que las personas viven en base a historias que se cuentan a sí mismas. A veces una historia que funcionó durante años se vuelve obsoleta, pero en lugar de reescribirla, intentan forzarla. Y allí comienzan los conflictos internos. Tercera herramienta: reformula tus historias internas. Pasa de "no puedo dejar esto", "me esforcé mucho", a "invertí mucho y por eso mismo merezco usar esa experiencia para construir algo mejor". ¿Cómo romper sin perderte? Romper no significa desaparecer o quemarlo todo. Romper bien es hacerlo desde la claridad, desde el autorrespeto y desde la conciencia de que al soltar algo que ya no eres, estás abriéndote a lo que verdaderamente puedes llegar a tener o ser. La psicología sistemática dice: todo sistema busca conservar su equilibrio. Si rompes una parte, el resto se reorganiza. Pero si no lo haces conscientemente, ese sistema te arrastrará de vuelta a lo viejo. Cuarta herramienta: antes de tomar una decisión de ruptura, nombra con claridad qué estás soltando. Determina cuál es el propósito que tenías con eso y pregúntate: ¿ese propósito aún está vivo en mí o solo estoy siguiendo inercia? Esa consecuencia ayuda a que la ruptura no sea solo una reacción emocional, sino una elección madura. No con miedo, sino con decisión propia y amor propio. Abrazar la incertidumbre sin perder la dignidad. Romper implica entrar en una zona de vacío, y ese vacío da miedo, pero también es espacio, aire y posibilidad. Lo importante aquí es no confundir incertidumbre con pérdida de valor personal. Lo que estás dejando no te definía. Tu valor no depende de lo que conservas, sino de tu capacidad de elegir con conciencia sobre lo que quieres lograr en la vida. Quinta herramienta: haz este ejercicio visual. Imagina que estás soltando una cuerda
que hasta ahora te sostenía, la sueltas y tus manos quedan vacías. Respira, observa tus manos libres y ahora imagina que podrías sostener diferente. ¿Qué necesitas que sea liviano, nuevo y real? Ese ejercicio te entrena emocionalmente para no confundir vacío con abandono. Y mientras seguimos recorriendo estas páginas, te invito a suscribirte para que podamos seguir caminando contigo. También puedes dejar un me gusta y comentarnos de qué manera este libro te ha ayudado más. Nos encantará leerte. Capítulo 5. Durante años quizás intentaste moldearte, suavizar tus bordes, corregir tu voz, tus gestos, tus ideas. Fuiste convirtiéndote en una versión más cómoda para los demás, más digerible, más parecida a lo que se suponía que debías ser. Y en ese esfuerzo silencioso por encajar, es probable que algo dentro de ti se haya empezado a apagar. No de golpe, sino poco a poco, como una luz tenue que se atenúa con cada, mejor no digo eso, con cada sonrisa forzada y con cada pensamiento tragado por temor a incomodar. No lo hiciste por debilidad, lo hiciste porque así te enseñaron a sobrevivir, porque desde pequeño asociaste la aceptación con la pertenencia y la pertenencia con la seguridad. Entonces te convenciste de que ser tú mismo era un lujo que no todos podían darse. Y sin darte cuenta, empezaste a vivir desde el permiso ajeno. Pero llega un punto en el que el costo de sostener ese personaje supera el beneficio de ser aceptado. Y duele. Duele darte cuenta de que en muchos espacios donde pensabas ser querido, en realidad solo era bien recibida la versión editada de ti. Esa que sonríe cuando quiere gritar, esa que se queda cuando su alma ya se fue, y esa que finge que está bien porque ser honesto parece demasiado. Demasiado intenso, demasiado raro, demasiado tú. Aquí es donde entra el coraje, no como una pose valiente, sino como una rebeldía ciega, como una decisión interna, callada, firme, dejar de traicionarte. Aunque eso signifique no encajar, aunque eso saca algunas relaciones, aunque eso incomode. Ser uno mismo verdaderamente implica perder seguridades falsas, implica pasar por ese vacío incómodo en el que te das cuenta de cuántas cosas sostenías solo por costumbre o por miedo a estar solo. Y sí, al principio ese vacío asusta, pero también limpia, porque empieza a mostrarte lo que queda cuando ya no estás fingiendo. Y lo que queda, aunque a veces sea poco, es real. Y eso basta para empezar. El mayor peso emocional que cargamos no suele ser el pesado, sino el personaje que seguimos interpretando para complacer, porque el cuerpo lo siente, el cuerpo sabe cuando estás actuando en contra de tu verdad y responde con insomnio, con ansiedad, con nudos en garganta, con palpitaciones sin causa aparente. A veces confundimos esas señales con debilidad o enfermedad, cuando en realidad son alertas de incoherencia. Son gritos de alma diciendo, así no. Ser tú mismo también implica empezar a decir que no, a soltar esa falsa necesidad de gustar todo el tiempo, a permitirte incomodar cuando lo que tienes que decir es honesto, a dejar de cargar con expectativas ajenas. Y claro, eso viene con consecuencias. Tal vez algunos se alejen, tal vez ciertas dinámicas se rompan, pero si algo se cae por autenticidad, entonces ya estabas sosteniendo la mentira. Y mereces mucho más que eso. Este proceso no tiene que ser violento. Puedes empezar de forma sutil. Un día eliges hablar sin filtro tanto. Otro día decides no justificarte por sentir lo que sientes.
Después comienzas a reconocer tu voz interna y a darle más valor que al juicio externo. Y poco a poco, la vida empieza a acomodarse a ese nuevo eje. Hay una belleza profunda en permitirte ser quien eres, sin pedir permiso ni perdón por eso. Una belleza en abrazar tu intensidad, tu sensibilidad, tus rarezas, en dejar de dividirte para complacer. Porque la gente puede no entender, puede incluso juzgarte, pero nadie puede quitarte la paz que se siente al vivir en coherencia. No estás aquí para encajar perfectamente en todas partes. Estás aquí para habitar tu diferencia sin culpa. Y esa diferencia no es un defecto que corregir, sino una identidad que defender. En un mundo que premia las apariencias, ser genuino es un acto revolucionario. Y tú mereces esa revolución interna, porque no se trata de ser perfecto, se trata de ser libre. Y la libertad no llega cuando todo encaja afuera, sino cuando lo que eres por dentro deja de ser una carga. Sigue, aunque no todos te entiendan, aunque pierdas lugares, personas o seguridades. Nada vale más que vivir en paz contigo mismo. Nada pesa tanto como vivir una vida que no te pertenece. Y nadie más que tú puede tomar esa decisión. La decisión de regresar, de despojarte, de habitarte y de elegirte. Incluso si eso te deja fuera de algunos círculos, incluso si incomoda, incluso si tiemblas, porque ahí es donde empieza la vida real. Capítulo 6. Hay una trampa silenciosa en la idea de convertirse en alguien. Una trampa que se esconde detrás de frases como deberías ser más responsable o tienes que madurar o ya va siendo hora de que. Esas frases que llegan disfrazadas de consejos, pero que muchas veces llevan consigo el peso del juicio, de la exigencia y de la comparación. Y sin darnos cuenta, empezamos a construirnos no desde la libertad, sino desde la deuda, desde el miedo de no estar a la altura, desde la necesidad de cumplir con un ideal que no nació de nosotros. ¿Y qué pasa cuando te construyes así? Que te vuelves una lista de tareas pendientes. Te defines por lo que aún no eres, por lo que falta, por lo que otros esperan. Y mientras más intentas llegar a esa versión correcta de ti, más te alejas de la real. No naciste con un manual de instrucciones. No llegaste a esta vida con una única forma legítima de existir. Todo lo que deberías ser ha sido construido por contextos familiares, sociales, culturales, incluso religiosos. Y muchos de esos moldes no contemplan tu individualidad, ni tu historia, ni tu dolor, ni tu sensibilidad. Son fórmulas generales para realidades únicas, y tú no eres genérico. Construirte no debería ser un castigo. No debería doler más de lo necesario. No debería implicar borrarte para encajar en una imagen que nunca sentiste tuya. Hay una gran diferencia entre transformarte desde el amor y exigirte desde la vergüenza. Cuando te construyes desde la culpa, solo intentas corregirte. Cuando lo haces desde la comprensión, comienzas a permitirte. No estás roto, estás en proceso, estás creciendo. Y crecer no es corregirte, sino integrarte. No se trata de ser mejor para cumplir con estándares ajenos, sino de preguntarte qué de todo eso realmente quieres para ti. ¿Qué sueños son tuyos y cuáles heredaste sin darte cuenta? ¿Qué hábitos te acercan a ti y cuáles solo te hacen parecer funcional para los demás?
Muchos llegan a la adultez cargando un deber ser que ni siquiera cuestionan. El deber ser del hijo ejemplar, el del profesional exitoso, el del amigo que nunca falla o el de la pareja que siempre complace. Y detrás de cada uno de esos papeles hay una persona agotada de actuar. Una persona que se pregunta en silencio cuándo podrá ser simplemente ella. Pero puedes construirte sin ese peso, sin la prisa de llegar a una meta predefinida, sin la comparación constante con los demás. Puedes crear una vida donde tus pasos no sean medidos por logros visibles, sino por coherencia interna, donde el éxito no sea sinónimo de reconocimiento externo, sino de bienestar profundo. Para eso necesitas reescribir la forma en que te hablas, porque muchas veces el juez más duro no está afuera, sino en tu cabeza. Esa voz que repite que no es suficiente, que no estás avanzando como deberías, que algo en ti está mal. Esa voz no eres tú. Esa voz fue aprendida, fue instalada y puedes comenzar a bajarle el volumen. Construirte también es soltar. Soltar las comparaciones, las cronologías sociales, los estándares rígidos. Soltar la idea de que solo mereces amor si estás en tu mejor versión. De que el valor viene de lo que haces y no de lo que eres. Porque si tu valor depende de lo que produces, entonces nunca vas a descansar. Nunca te vas a permitir simplemente existir. ¿Y si redefinirte no fuera una urgencia, sino una posibilidad? ¿Y si no tuvieras que justificar cada paso con resultados inmediatos? ¿Y si construirte fuera en realidad un ejercicio de honestidad contigo, más que de rendimientos ante otros? Pregúntate, ¿quién soy cuando no estoy tratando de demostrar nada? ¿Quién soy cuando no necesito ser útil para sentirme amado? Esas preguntas pueden doler, porque tal vez no tengas las respuestas todavía, pero ahí empieza tu verdadera construcción. No es las respuestas rápidas, sino en el permiso de explorarte sin culpas. Construirte sin deber ser implica abrazar tu ritmo, aunque sea más lento que el del resto. Implica validar tus procesos aunque no se vean productivos desde afuera. Implica elegirte cada día, incluso cuando otros no entienden tus decisiones, porque nadie más tiene que habitar tu cuerpo. Nadie más escucha tu diálogo interno. Nadie más siente como tú. Y si te vas a caer, vas a dudar. A veces querrás volver a lo seguro, a lo conocido, incluso si eso te borra un poco. Pero cada vez que regreses a ti, cada vez que te elijas, estarás creando una vida con raíces. No una fachada perfecta, sino un hogar interno que te sostenga cuando el mundo no lo haga. Construirte sin deber ser no es renunciar a crecer, es cambiar la motivación detrás del crecimiento. Es crecer porque te importa estar en paz contigo, no porque sientes que estás quedando atrás. Es un acto de ternura, no de tortura. Y aunque la voz social diga que no es suficiente, que vas lento y que podrías más, recuerda, no se trata de cumplir con una idea, se trata de ser verdad. Capítulo 7. Vas a perderte. No una sola vez, sino muchas. Algunas serán sutiles. Te distraerás de ti entre compromisos, rutinas y exigencias. Otras serán abrumadoras. Te dolerá el cuerpo de tanto sostener lo que ya no puedes. Se te nublará la mente y se te cerrará el pecho. Y en esas veces quizás te olvides de todo lo que sabes ahora, de tu fortaleza, de tu capacidad de empezar, de tu valor, de quién eres sin el ruido del mundo. Y eso
Está bien, porque perderte no es fallar, es humano, es inevitable. Nadie permanece constante e iluminado. Nadie habita la conciencia plena las 24 horas del día. Incluso los más sabios se desconectan a veces de su verdad. La diferencia está en que han aprendido el camino de regreso. Y eso es lo que quiero entregarte aquí. Un mapa para volver. Una brújula interna. No una fórmula perfecta, pero sí una voz que puedas recordar cuando el silencio dentro de ti se vuelva confuso. Volver no siempre será cómodo. A veces querrás seguir evadiendo. Querrás seguir disfrutándote de funcional cuando por dentro estás quebrado. Habrá días en los que recordar quién eres te duela, porque implica ver lo que has dejado de lado, lo que callaste y lo que negaste para complacer. Pero también será liberador, porque nada alivia más que reencontrarte con tu verdad, aunque sea incómoda. Y volver empieza por escucharte, no la voz del miedo, no la del juicio, no la que te exige estar bien todo el tiempo. Escucharte de verdad, esa voz bajita que apenas se oye entre tanto ruido, pero que siempre está, esa que no grita, pero insiste, que te llama por tu nombre, aun cuando tú mismo lo has olvidado. Esa es la voz que nunca te abandona. Empieza ahí. Pregúntate con honestidad, ¿qué parte de mí he estado ignorando? A veces será una emoción no sentida, otras un deseo postergado, o tal vez una necesidad tan básica como descansar, o tan profunda como sentirte amado de verdad. Sea lo que sea, dale espacio, déjalo ser, no lo juzgues. Escucharte no significa corregirte, sino comprenderte. Y luego, obsérvate, mira tu cuerpo, dónde se esconde el cansancio. ¿Qué parte de ti está apretada, contenida o tensa? ¿Qué gestos haces cuando finges estar bien? Tu cuerpo es tu primera casa y a veces se adelanta a tu mente para decirte que estás perdiendo el rumbo. Aprende a leer sus señales. Aprende a cuidarlo como cuidarías a un niño herido, con ternura, sin apuro y sin condiciones. Volver también es recordar tus elecciones, las pequeñas, las que haces cada día. ¿Desde dónde estás eligiendo lo que eliges? ¿Desde el miedo o desde la coherencia? ¿Desde la costumbre o desde el deseo? No todo lo que haces mal te daña, pero todo lo que haces sin conciencia termina desconectándote. Y no se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo presente, de dejar de vivir en automático, de estar contigo incluso cuando no te gustas, de serte fiel incluso cuando estás cansado. Dejar de exigirte volver a ser el de antes y permitirte ser quien eres ahora, aunque no tengas claro quién es. Volver también es permitirte sentir, aunque duela, aunque no lo entiendas, aunque no sepas ponerlo en palabras, porque solo lo que se siente puede transformarse. Lo que se niega se esconde y lo que se ignora se estanca, pero lo que se mira con valentía y compasión encuentra siempre su forma de sanar. Cuando te pierdas, no te castigues, no te acuses de débil ni de frágil. Mírate con la misma ternura con la que mirarías a alguien a quien amas profundamente si lo hubieras herido. ¿Qué le dirías? ¿Cómo lo abrazarías? Eso mismo mereces de ti. Esa es la forma más radical de amor propio. Estar contigo también cuando no sabes cómo seguir. Y si no puedes solo, pide ayuda, no como un acto de rendición, sino como un acto de inteligencia emocional, como una muestra
de que te reconoces valioso, aún en el caos, como un recordatorio de que no viniste a esta vida a sobrevivir aislado. Viniste a vivir, a sentir, a compartir, a construir algo genuino. Y para eso a veces necesitas sostén. Y está bien. Volver también implica perdonarte por todo lo que no supiste hacer mejor, por las veces que te abandonaste, por las decisiones que hoy duelen y por haber amado a quien no supo cuidarte, por haber callado cuando debiste hablar, por haberte escondido cuando deseabas brillar. No hay camino más sagrado que el que te lleva de vuelta a ti mismo, porque en ese retorno está tu fuerza, tu claridad y tu verdadera libertad. Cada vez que te encuentres de nuevo, estarás más cerca de vivir desde el alma, de construirte sin máscaras y de habitarte sin miedo. Y recuerda esto, no importa cuánto te pierdas, cuánto te rompas o cuánto te desorientes, mientras tengas la capacidad de volver, nunca estarás realmente perdido. Respira, escucha, observa y siente. El regreso empieza en esos pequeños actos, ahí donde te tratas con cuidado, donde te nombras en voz baja y dices estoy aquí, y eso basta. No hay un final mágico, no hay una versión definida de ti, solo hay un proceso que te acompaña siempre, un regreso posible y una semilla que aún late, aunque todo parezca oscuro. Y si estás leyendo esto, si has llegado hasta aquí, quiero que lo recuerdes. Tú eres tu lugar seguro. Tú eres tu respuesta. Tú eres tu propio hogar. Y siempre puedes volver. Llegaste al final de estas páginas, pero en realidad estás frente al verdadero comienzo. No de algo nuevo que tengas que inventarte, sino del reencuentro con lo que siempre estuvo allí, debajo de las capas, los roles y las exigencias. Pasaste por la niebla de no reconocerte, por el peso de sostener una imagen que ya no te representa y por el vértigo de soltar lo que antes te daba seguridad. Y aún así, aquí estás, con la voz clara, con el pulso más firme y con menos certezas, pero más verdad. Este viaje no ha sido una solución mágica, ni un camino recto. Fue una invitación a mirar lo que incomoda, a sentir lo que evitabas y a reconstruir sin prisa una identidad que no responda al deber ser, sino al querer ser. Te pediste permiso para romper con lo heredado, con lo aprendido y con lo impuesto. Te permitiste dudar, y eso, aunque a veces duela, es libertad. Lo importante no es tenerlo todo claro, es saberte en movimiento, saber que no necesitas encajar para pertenecer, ni cumplir expectativas para valer, que puedes redefinirte todas las veces que sea necesario, y que incluso cuando no tengas respuestas, ya no te abandonarás como antes. Este libro no buscó darte una fórmula, sino un espejo, una pausa y un espacio donde recordar que no estás solo, que no estás roto y que no es tarde. Tu identidad no está en ruinas, solo se está despojando de lo que ya no es suyo. Y en ese proceso nace algo nuevo, no desde la presión, sino desde la elección, desde la honestidad de decir, este sí soy yo, esto ya no. Gracias por tener el coraje de mirar hacia adentro y gracias por sostenerte en el tránsito. Gracias por no dejar de buscarte, incluso en medio del ruido. Si llegaste hasta aquí no fue casualidad. Algo dentro de ti sabía que necesitabas escuchar esto, que era momento de soltar las versiones que ya no te representan. La identidad no es una prisión,
es un tejido vivo, cambia, muta y respira contigo, porque por ahí entrará la luz. Vuelve a este espacio cada vez que sientas que te pierdes. Aquí no hay juicios, solo palabras que acompañan. Si algo resonó contigo, si alguna frase tocó una herida o encendió una memoria, guarda este episodio. Comparte este viaje con quienes también estén buscando volver a su centro. Y recuerda, hay algo más, hay algo que solo tú puedes redescubrir. Y si en este espacio sentiste, aunque sea una chispa, entonces este viaje ya empezó a transformar. Puedes regresar cuando lo necesites y compartirlo si sabes que alguien más también se está deshaciendo. Gracias por escuchar con el alma. Esto fue Narrarte, donde las historias no solo narran, se despiertan.